Jóvenes de primero técnico, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de clases. Primero que todo, vaya mi deseo que se encuentren bien junto con sus seres queridos, que haya salud y bienestar en casa. Hoy retomamos el desarrollo del programa de estudios con el tema de los acuerdos de paz, temática de la que iniciamos su abordaje en la última clase que comenzamos hace ya varias semanas. Bien, el desarrollo que tenemos propuesto para esta sesión es el siguiente. Primero algo a lo que yo le he denominado sopita de pollo, ya veremos de qué se trata. Es un contenido socioemocional básicamente. Luego vamos al contenido del indicador, hacemos la introducción, un pequeño repaso, el desarrollo de la temática y luego vamos a un cierre que se tratará de unas actividades que ustedes realizarán para afianzar los contenidos que vamos a ver este día. El contenido socioemocional, yo creo que todos tenemos vecinos, ¿no? Normalmente son nosotros los que tienen problemas o nos hacen problemas. Nosotros no hacemos problemas, son los demás los que los hacen. Seguro que así pensamos muchas veces. Y tenemos vecinos de todo tipo. Yo, antes de abordar el tema, porque se trata de las relaciones interpersonales con las personas que nos rodean, antes de hacer un abordaje quizás un poco más formal, he decidido comenzar con tres cuestiones, con dos frases que me parecieron ingeniosas y con un meme. Y luego veremos qué sigue. Veamos. Se dice que hay vecinos que son tan generosos que ponen música para toda la cuadra. ¿Qué tal eso? Seguro que todos tenemos un vecino que se comporta de esa manera y que seguramente le gustan las rancheras y aquellas más amargas seguramente y quiere que nos gusten a todos. Yo, yo voy a aplicar la política del buen vecino siempre, ¿no? Voy a tratar de no hacerle problemas a los demás. Voy a tratar de oír la música a un volumen que no afecte a nadie. Un buen vecino es el que no le pone contraseña al wifi. Seguro que ustedes son buenos vecinos y no le ponen contraseña. O son de los que hacen que el vecino se esté preguntando por qué tiene la señal tan lenta. Nada, que tiene un montón de pulguitas ahí conectadas, ¿verdad? Y luego, seguro que todos tendremos algún vecino o alguna vecina que se comporte así. Tu vecina, cuando un desconocido llega a tu casa, de repente ves algunas sombras que se mueven allá por la ventana. Están pendientes de lo que sucede a su alrededor. Seguro que sí. Bueno, fuera. ¿Alguna vez escucharon hablar de Confucio? Confucio era un filósofo pensador de China y nos dejó esta frase. No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. Una de las prácticas más extendidas entre las personas, que desde luego no es algo positivo, sino más bien al revés, es la de buscar en otra parte la causa de lo que nos pasa. Siempre encontramos culpables cuando las cosas no van como quisiéramos, ya sean personas, situaciones e incluso objetos. Es como un deporte universal y de veras ocurre a todo nivel, desde personas, grupos y hasta gobiernos, que le echan la culpa siempre a otros sin asumir la suya propia. En otro sentido, será como dice aquella otra frase, la de ver la paja en el ojo ajeno. La cita de Confucio no hace más que recordarnos que antes de criticar, atacar o buscar culpables en el entorno, hay que mirar hacia uno mismo, ya que, como siempre, el responsable está ahí, en uno mismo, en lugar de en casa del vecino o en la calle de enfrente. Si las cosas no van como quisieras, quizás es porque no las haces como debieras. Muy bien. Como decía hace un momento, el tema que dejamos iniciado en la última sesión es un tema extenso. Es el tema de los acuerdos de paz que fueron firmados el 16 de enero de 1992. El indicador de logro seguirá siendo el mismo.
Y se trata de que ustedes sean capaces de explicar y valorar las implicaciones que tuvo la firma de los acuerdos de paz y su cumplimiento para la consolidación del sistema democrático. Han pasado ya bastantes años desde que se firmaron los acuerdos de paz, más de 25 años, y siempre será importante recordar la trascendencia que tuvo este evento histórico, ¿no? Que le puso fin a los 11, 12 años de guerra civil, y la importancia que esto tuvo en que empezáramos a consolidar un sistema democrático. Una democracia que, por cierto, siempre está amenazada por grupos, personas que tienen ansias de poder, ¿no? Y que ponen en cuestión el sistema que tenemos. No es perfecto, por supuesto, pero seguro que este sistema es el mejor en el que podemos convivir. Se trata de irlo mejorando y ahí todos tenemos algo que aportar siempre. Muy bien, a manera de introducción, el 16 de enero de 1992, en una histórica ceremonia que se celebró en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el gobierno salvadoreño y el FMLN firmaron el acuerdo de paz, que formalizó el cese definitivo del conflicto bélico, que desangró a El Salvador por más de una década. La conclusión formal de la guerra, a través del acuerdo de paz, posibilitó que El Salvador entrara en una ruta de pacificación y de creación de condiciones para iniciar un proceso de democratización que superara los esquemas militaristas, autoritarios y excluyentes que habían estado vigentes hasta ese momento. La emotiva ceremonia en que ambas partes firmaron el acuerdo de paz, las multitudinarias celebraciones populares, fueron las expresiones más evidentes de las esperanzas que se generaron con la nueva coyuntura. Por supuesto, la violencia siguió extendiendo su brazo alargado, ¿no? Los acuerdos de paz no solventaron todos los problemas de nuestro país, ¿no? Pero nos pusieron en el camino de ir construyendo una vida en sociedad mejor para todos. Y en este punto les propongo hacer un pequeño repaso del tema de la Fuerza Armada, que es el tema que logramos desarrollar la última vez. Voy a irles planteando algunas preguntas, ustedes traten de irse cuestionando de si manejan las situaciones. Si no es así, pues será importante hacer un repaso, ¿no? Hacer un refuerzo de lo que ya se ha visto. Tienen material para repasar en ello. Sobre el tema Fuerza Armada, ¿cuál fue el propósito principal? Vamos a ver. Como el tiempo con el que contamos es un tanto limitado, vamos a ir tratando de dar las respuestas de forma inmediata. Como decíamos, el propósito principal del tema Fuerza Armada, que fue el tema que constituyó el nudo gordiano de la negociación, el tema más complicado, uno de los temas más importantes de todo ese proceso, el propósito principal fue subordinar al ejército al poder de los civiles, ¿verdad? Someter a los militares al poder civil. La misión de la Fuerza Armada. La misión de la Fuerza Armada decíamos que se había reducido a dos, la defensa de la soberanía del Estado y la defensa de la integridad del territorio. En el pasado la Fuerza Armada había tenido más funciones que ningún otro ejército en el mundo. En cuanto a los principios doctrinarios de esta temática, habíamos hablado de que la Fuerza Armada es una institución obediente, es una institución profesional, apolítica y no deliberante. Explicamos cada uno de esos conceptos. Será importante que ustedes sigan profundizando, afianzando dichos conocimientos. Luego hablamos de cuál era la diferencia, explicamos la diferencia entre el concepto de defensa nacional y seguridad. Entre otras cosas decíamos que la defensa nacional está a cargo de la Fuerza Armada y que ésta tenía por objetivo la garantía de la soberanía y la integridad del territorio frente a una amenaza externa. La confusión entre los dos términos llevó a muchos abusos en el pasado, de ahí que era importante aclarar la diferencia entre ambos. El tema seguridad decíamos que era un concepto más amplio que incluía al de la defensa nacional, pero en el tema de seguridad decíamos que están incorporados otros aspectos y que son de responsabilidad e interés de otras instituciones del Estado. Es un término más amplio. Está fundado en el respeto a los derechos humanos, individuales, sociales, y además de eso, además de la defensa nacional, en
concepto de seguridad están incorporados aspectos económicos, políticos y sociales que, como decía, van más allá del ámbito de competencia de la Fuerza Armada. Hoy está más claro eso. Hablamos que en el tema Fuerza Armada fue importante la creación de un nuevo organismo de inteligencia del Estado. En el pasado, el organismo que existía era la Dirección Nacional de Inteligencia, que estuvo a cargo del Ejército. Hoy en día está bajo control del presidente de la República y ojalá que haga un buen uso, ¿verdad?, de esta institución que es tan importante. Bueno, entre otras cosas, hablamos de ello. Perdón, me había saltado el tema de la reducción y la depuración. Eh, Estimábamos que cuando la guerra terminó, el ejército tenía quizás un aproximado de unos 60.000 hombres en armas. Para tiempos de paz no se necesita en un país tener un ejército tan grande. De ahí que se planteó la reducción del ejército y de un plumazo quedó el ejército reducido casi a la mitad, unos 32 efectivos. También se planteó la depuración del ejército, que quedó a cargo de la comisión ad hoc, decíamos. La comisión ad hoc fue la encargada de la depuración del ejército en combinación con la comisión de la verdad, que fue aquella encargada de investigar las más graves violaciones o hechos de violencia ocurridos desde el año 80. Y esos casos de violaciones de derechos humanos impactaron mucho a la sociedad, tanto nacional como internacional. Bueno, un breve repaso, ¿no?, de algo que ya habíamos visto en la clase anterior. Eh, Necesito traer a cuenta nuevamente cuáles fueron los temas más importantes del acuerdo de paz firmado el 16 de enero de 1992. Como ya hemos dicho, hablamos de la Fuerza Armada en la clase anterior. Hoy retomaremos el tema de la Policía Nacional Civil, luego pasaremos a revisar el sistema judicial, luego el sistema electoral, lo que el acuerdo de paz dejó establecido en el ámbito económico-social y finalmente nos referiremos al cese del enfrentamiento armado. En ese orden iremos desarrollando la temática. Entonces entramos de lleno al tema de la Policía Nacional Civil. Este acuerdo es de enorme trascendencia ya que permitió la disolución de los antiguos cuerpos de seguridad pública, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, y la recomposición de ese cuerpo, a fin de constituir una nueva PNC como un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y una nueva doctrina. ¿Por qué era necesario disolver esos antiguos cuerpos de seguridad? Que cada uno de ellos fue creado en algún momento de la historia de nuestro país y cada uno surgió con una función específica. Por ejemplo, la Guardia Nacional se encargaba de la seguridad en el campo, en los pueblos. La Policía de Hacienda era la encargada de custodiar las fronteras y la parte de aduanas. Y la Policía Nacional pues surgió como una institución garante de la seguridad en las ciudades. Pero en los años 70 y en los años 80, los tres cuerpos de seguridad se involucraron en labores de seguridad pública y sobre todo en labores de represión hacia la población. Entonces, era importante disolver estos antiguos cuerpos y la razón de ello es porque actuaron de manera impune, cometiendo muchos abusos de autoridad antes y durante el conflicto armado. Cometieron muchas violaciones de derechos humanos. Es importante resaltar eso, ¿no?, de la impunidad. La impunidad siempre será un cáncer en las sociedades, la impunidad hay que combatirla. Estos cuerpos actuaron con mucha impunidad. Revisando la historia de los años 80, nos vamos a encontrar que todos los hechos de represión y de violación de derechos humanos que cometieron casi nunca fueron llevados a la justicia, ¿ya? La impunidad siempre es algo que carcome a las sociedades. Es un mal que hay que combatir y erradicarlo de raíz. Este nuevo cuerpo se concibió de manera totalmente independiente de la Fuerza Armada y bajo mandos civiles. En el pasado, los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada tenían una vinculación casi orgánica, porque muchos oficiales del ejército pasaron a comandar a los cuerpos de seguridad. Hoy en día, ambas instituciones son independientes una de la otra. Eso fue un logro importante. Hay que tener cuidado que con la Policía Nacional Civil no sea militar. Ese fue uno de los grandes logros de los acuerdos de paz.
Bien, ¿cuál es la misión de la PNC? ¿Cuál es la misión? Pues básicamente son tres cosas. Garantizar los derechos y libertades de las personas, combatir la delincuencia y mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad en el campo y la ciudad. Bien importante que tengamos clara la misión de la PNC y que esta misión, este cuerpo de seguridad lo debe llevar a cabo con total respeto a los derechos humanos. Otro aspecto importante en este tema fue la selección de sus integrantes. Al menos la primera y creo que la segunda promoción de la Policía Nacional Civil, los integrantes de este nuevo cuerpo se escogieron de esta manera. 20% provendrían de la antigua Policía Nacional, un 20% del FMLN y el 60% de la sociedad civil. Todas las personas que quisieron integrar este nuevo cuerpo de seguridad se les sometió a a pruebas físicas, a pruebas académicas, ¿no? Para que esto pudiera incorporarse, ¿verdad?, a la policía. La policía es una institución que debemos de cuidar, debemos tener mucho cuidado y los peligros que más la acechan son la violación de derechos humanos. En algún tiempo la policía fue la institución, la Policía Nacional Civil fue la institución más señalada de abusos en un tiempo. Hay que impedir, ¿verdad?, que este cuerpo tome una deriva como esa. O que otro peligro sería que esta institución fuera politizada. Eso sería grave para el país. La amenaza siempre está. Debemos de estar atentos a eso, ¿no? La policía es un cuerpo que debemos de cuidar. Nuestro bienestar en buena medida depende de que tengamos una policía sana y que esté al servicio de la población, ¿sí? No de un grupo de poder. Otro tema importante dentro de los acuerdos de paz fue la reforma del sistema judicial. El diagnóstico del sistema judicial antes de la firma de los acuerdos era bastante desolador. Había impunidad de las autoridades civiles y militares responsables de cometer graves crímenes y actos de corrupción. Casi nunca eran llevados a la justicia. Había impotencia y falta de capacidad y de voluntad dentro del órgano judicial para investigar y sancionar legalmente estos delitos. Ante este deplorable estado, el proceso de negociación intentó rescatar el deteriorado y desprestigiado sistema judicial. Entonces, los acuerdos de paz lo que hicieron fue impulsar las reformas constitucionales destinadas a mejorar aspectos significativos del sistema judicial y a establecer mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos a partir de una serie de medidas. ¿Qué medidas se tomaron en cuanto al sistema judicial? En primer lugar, una nueva organización y elección de la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son 15, los elige la Asamblea Legislativa. Fíjense bien, aquí me parece importante lo siguiente. Aquellos funcionarios que son electos por el voto de la población, esto se les llama funcionarios de primer grado. ¿Cuáles son los funcionarios de primer grado en nuestro país? Ajá. El gobierno, el presidente y el vicepresidente, los diputados y los alcaldes. Son funcionarios de primer grado, ¿no? Porque son electos mediante el voto popular. Y aquellos funcionarios que son electos por la Asamblea se les llama funcionarios de segundo grado. Pero que sean de segundo grado no quiere decir que no tengan una gran relevancia en nuestro país. Pues bien, eh, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los elige la Asamblea Legislativa por mayoría calificada. Ese fue un cambio muy importante. Perdón. Otra medida fue la asignación del 6% del presupuesto nacional, que es una parte, un porcentaje importante del presupuesto al órgano judicial. Pero está bien, ¿no? Necesitamos que en nuestro país impere el Estado de Derecho. Y eso será posible en la medida que tengamos un sistema judicial fuerte, sano, que sea conducido en base a principios y en base al respeto de los derechos humanos. Otra medida importante dentro del sistema judicial fue la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
ya con esto habremos mencionado ya 3 instituciones nuevas que surgieron de los acuerdos de paz. El organismo de inteligencia del Estado que mencionamos antes en el tema Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y, tercero, la creación de la Procuraduría. Esta es una institución nueva. Es importante que ustedes lleven el control de las instituciones nuevas que vamos a ir mencionando que crearon los acuerdos de paz. Insisto, llevamos 3 con lo de la Procuraduría. Muy bien. Importantísimo que manejemos cuál es la misión de la Procuraduría dentro de la sociedad salvadoreña. La misión de la Procuraduría no será otra que promover los derechos humanos y velar por su respeto, así como supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Cómo se comporta el Estado frente a las personas. Esto es bien importante. El Estado es un poder grande, es un poder enorme. Y los ciudadanos, pues, somos personitas prácticamente frente al Estado. De ahí que el Estado, al ser un poder muy grande, de parte del Estado pueden haber grandes abusos hacia las personas, ¿no? Entonces la Procuraduría tiene como misión importante verificar, ¿verdad?, que no se den esos abusos, actuar en cuanto a ello. La Procuraduría siempre tendrá un papel primordial dentro de la sociedad salvadoreña. Y otra de las medidas que se tomaron fue una nueva forma de elección de funcionarios judiciales. Aquí me gustaría referirme básicamente a 3, que son la Procuraduría. La Procuraduría también es un funcionario de segundo grado, es electo por la Asamblea Legislativa, también por mayoría calificada. El Fiscal General de la República también es electo ahora por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada, y el Procurador General de la República. Estas 3 instituciones, Procuraduría, Fiscalía y Procuraduría General, conforman algo que se llama el, el Instituto, el Instituto Público, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Otro aspecto importante dentro del sistema judicial fue la redefinición del Consejo Nacional de la Judicatura como una institución independiente frente a los órganos del Estado. El Consejo Nacional de la Judicatura tiene, entre otras funciones, la de proponer candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para cámaras de segunda instancia, así como jueces. Juega un papel muy relevante. Y también se creó la Escuela de Capacitación Judicial, una nueva institución. Con esta ya serían 4 las que hemos mencionado, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura. El objetivo de la Escuela de Capacitación Judicial eh, fue asegurar una mejor preparación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales, así como investigar la problemática judicial del país y proponer soluciones a este. Bueno, esta es a grandes rasgos los cambios que se propusieron por parte de los acuerdos de paz dentro del sistema judicial. Otro aspecto importante para cambiar un tanto la realidad de nuestro país fue hacer una reforma del sistema electoral. Hay que recordar que una de las causas inmediatas del conflicto armado fueron los grandes fraudes electorales, de manera que había que hacer una reforma del sistema electoral a profundidad para evitar que se volvieran a producir fraudes, ¿verdad?, dentro de la sociedad. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, antes de las medidas, como decía, los antecedentes eran los fraudes electorales, el cierre de espacios democráticos, eso había que cambiarlo. Así que se hicieron reformas constitucionales. Primero se creó el Tribunal Supremo Electoral, y aquí habremos mencionado 5 instituciones nuevas creadas por los acuerdos de paz. Las voy a nombrar: el Organismo de Inteligencia del Estado, la Policía Nacional Civil, eh, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Escuela de Capacitación Judicial y la creación del Tribunal Supremo Electoral. Otra de las medidas fue darles a los partidos el derecho de vigilar tanto la elaboración como la organización, la publicación y la actualización del registro electoral. En el registro electoral están todas las personas que están en capacidad de votar en nuestro país. Bien importante que el registro electoral esté vigilado por los partidos políticos, porque de no ser así, pues el control podría quedar en personas particulares o en grupos particulares, y eso podría ser muy peligroso para la democracia. Dentro del ámbito electoral también fue importante la, dar los pasos para garantizar la participación política del FMLN.
había que dar la facilidad para que este grupo guerrillero se convirtiera en partido político. Como ustedes saben, a todos los grupos que aspiran a convertirse en partidos políticos se les pide un requisito fundamental y es que presenten una cantidad de firmas. Al FMLN, por la situación especial que veníamos de un conflicto armado, se le permitió formarse como un partido político sin necesidad de pedirles ese requisito, ¿no? Era necesario que la participación del política del FMLN se diera de manera expedita. Entonces, se trataba de garantizar pues, que este se convirtiera en partido político, que sus militantes que venían de la guerra se incorporaran a la vida civil, un paso bien importante y no fácil, por cierto. Y lo otro, también en este ámbito se le permitió a la antigua guerrilla pues, la creación de medios de comunicación, que ellos pudieran legalizar, sobre todo, que pudieran legalizar algunos medios de comunicación, sobre todo las radios. Ellos tenían dos radios guerrilleras y las pudieron legalizar. Muy bien, estos fueron los cambios en el sistema electoral. Y el objetivo de la creación, perdón, creo que moví mal ahí mis dedos. El objetivo del Foro de Concertación Económico y Social fue lograr un conjunto amplio de acuerdos tendientes al desarrollo económico y social del país en beneficio de sus habitantes. Debo decir que pocas veces se reunieron estos tres sectores y que la vida que tuvo este foro fue realmente efímera. Se habían depositado muchas esperanzas en este instrumento, pero desgraciadamente no funcionó, ¿ya? Y cesó sus funciones. Luego, pues en cuanto al problema agrario, se decidió la transferencia de tierras a excombatientes del ejército y del FMLN. Hay que recordar que una de las principales causas que dieron origen a la guerra fue el problema de las tierras. Así que se decidió que a los combatientes de ambos ejércitos, pues se les iban a transferir tierras a todos aquellos que tuvieran vocación agrícola. Y tercero, el plan de reconstrucción nacional, que tenía como uno de sus propósitos lograr el desarrollo integral de las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado, también atender las necesidades más inmediatas de la población que fue afectada por el conflicto y aliviar el costo social que iban a tener pues, los ajustes que iba a ser necesario hacer en la economía. Bueno, esto es en cuanto a este tema. Debemos de decir que en cuanto al tema de los acuerdos de paz, este probablemente haya sido el tema en el que menos cambios se produjeron, ¿sí? ¿A qué se debió esto? Bueno, se debió a que el FMLN le impulsó y le dio prioridad a los cambios en el ámbito político y no tanto en el ámbito económico. Entonces, El Salvador sufrió una transformación en el ámbito político, ¿verdad? Pero en el económico ahí prácticamente nada cambió. Fueron cosas muy pequeñas. Aquí creo que siempre tenemos una deuda, ¿no? Como país. Y finalmente, el otro tema de los acuerdos fue el abordaje del cese del enfrentamiento armado. Este duró desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 1992. ¿En qué consistió? ¿Qué contenía el cese del enfrentamiento armado? ¿Cuáles eran sus componentes o elementos? El cese al fuego. En este caso, de lo que se trataba era de parar el conflicto, pues de parar el antagonismo que había entre los dos bandos, ¿ya? Algo bien importante de rescatar en cuanto al cese al fuego es que no hubo ninguna violación de este. No se rompió en ningún momento. Cuando la guerra paró, no se volvió a reiniciar, lo cual constituyó un hecho inédito, es decir, nunca se había dado en ningún otro proceso de pacificación en el mundo. Y esto causó mucha admiración y reconocimiento internacional. Este fue un logro muy importante, que cuando la guerra paró, ya no se volvió a iniciar. En muchos otros procesos, los ceses al fuego se violaban continuamente. Otro aspecto del cese al enfrentamiento armado tenía que ver con la separación de fuerzas. A los militares, a los soldados se los mandó a los cuarteles y a los miembros de la guerrilla se les concentró en 16 puntos, ¿ya? Era importante que estuvieran separadas ambas fuerzas. Otra parte del cese del enfrentamiento armado fue ponerle fin a la estructura militar del FMLN. Esto implicaba que estos se incorporaran, ¿verdad?, a la vida civil y que entregaran las armas. Hay que decir, y esto es importante señalarlo, ¿no?, que en esta parte del fin de la estructura militar del FMLN, aquí la guerrilla tuvo fallas importantes, al menos
en 2 ocasiones que ya se había certificado que habían entregado todas las armas, luego resultó que no las habían entregado todas, ¿verdad? Ellos expusieron las razones por las cuales no lo habían hecho. Pero bueno, al final las Naciones Unidas lograron certificar pues que efectivamente la guerrilla pues, había finalizado su estructura militar y que al final de cuentas sí hubo la destrucción y entrega de todas las armas. Y otro aspecto importante de ese enfrentamiento armado fue la verificación por parte de las Naciones Unidas al proceso. El aporte que dio las Naciones Unidas fue muy importante para garantizar pues que los acuerdos se llegaran a buen término. Como un breve resumen de todo el tema, podemos decir que en cuanto al alcance político de los acuerdos de paz, estos posibilitaron el camino para la construcción de la democracia, crearon las condiciones, no terminaron con todas las causas del conflicto, pero fueron el resultado de un consenso y de una aceptación común del futuro del sistema político salvadoreño. Conseguir que dos fuerzas que estuvieron enfrentadas, que se hicieron mucho daño durante 11, 12 años, que se pusieran de acuerdo, que para terminar una guerra, esto fue un logro sumamente importante. Entonces, con los acuerdos de paz se establecieron las bases para la construcción de la democracia. Insisto en esto, no se solventaron todos los problemas, pero sí se crearon las condiciones para que estos fueran abordados. Hay que rescatar la importancia de los acuerdos de paz en la historia de nuestro país, ¿verdad? No hay que perder de vista que los acuerdos de paz, sin los acuerdos de paz quizás estaríamos en este momento en una sociedad muy, muy diferente. Para terminar, nomás señalarles que ustedes van a desarrollar una guía que va a ir en el material que se les ha acercado. Hay una guía de preguntas sobre el tema para que ustedes puedan afianzar, puedan reforzar las cosas que aquí hemos hablado un poco deprisa para no pasarnos mucho del tiempo. Agradezco su atención a la presentación y luego viene un espacio para que ustedes puedan realizar preguntas y yo pueda, ojalá, aclarar las dudas que podrían haber quedado a partir de la exposición de esta temática. Muchas gracias por su atención y me quedo a la espera de las inquietudes que ustedes puedan plantear. Muchísimas gracias y hasta pronto.